a todos. Hoy voy a entrevistar a Carla Roskin. Ella es una escritora de ficción. Dentro de sus libros vas a encontrar a Mamá quería que yo fuese Miss Universo, que es una novela, y un libro de cuentos que se llama De amor y otras violencias. Ella es muy activa en redes sociales, la vas a encontrar como Fermina-lectora. Ahí ella comparte su amor por la lectura, escribe reseñas, hace presentaciones y además dicta talleres, así que si quieren, ya saben, la pueden encontrar ahí. Hoy nos va a compartir su proceso creativo, también cómo desarrolla un poco sus libros y cuál fue su experiencia, y por último, algunos consejos para aquellos que están dando sus primeros pasos. Quédate para conocerla. Hola, Car, bienvenida. Muchas gracias por participar de mi canal. ¿Cómo estás? Hola Vicky, ¿cómo andás? Tanto tiempo, gracias por invitarme, un placer. Ay, muchísimas gracias por participar. Bueno, te vamos a hacer algunas preguntas para que todos los que nos escuchen puedan aprender de tu experiencia y obviamente de tus libros, que como ya los dije, están a disposición para quien quiera conocer más de tu obra. Vamos a empezar con unas preguntitas sobre tus inicios. ¿Cómo empezó tu relación con la escritura y cuándo supiste que querías escribir ficción por primera vez o si eso ocurrió en algún momento? Mi relación con la escritura en realidad primero fue con la literatura en general, ¿no? Más que nada con la lectura, desde muy chiquitita. Era una niña bastante solitaria, tenía hija de papás grandes, que, bueno, mi papá me enseñó a leer antes incluso de la escuela, y empecé a leer muchísimo porque estaba muy acostumbrada a jugar sola, a hacer actividades sola, y ese fue mi primer gran contacto y amor a primera vista con la literatura, que fue a través de la lectura. Y medio naturalmente, sin proponérmelo, empecé a escribir. A los 8 o 9 años ya escribía yo poemas. Es un poco un camino medio normal, cuando uno empieza a escribir de tan chico, empezar con la poesía como si fuese más fácil, ¿no? En realidad no es que la poesía sea fácil, sino que al ser una estructura más breve que una novela, un cuento, una prosa larga, es como que intuitivamente, cuando sos pequeño o pequeña, empezás por ahí. Y empecé con la poesía, empecé a leer mucha poesía, más que nada leía mucho Neruda, y, y se fue dando que después la abandoné cuando empecé a cambiar la lectura también. Lo que leo siempre marca mucho lo que yo escribo, eh, lo que, Mm. lo que quiero escribir. Digo, leo algo y digo, me gustaría escribir algo así. Y empecé a leer prosa, empecé a leer ficción. Mi primer gran amor fue Harry Potter, esto a los 8 o 9 años, y bueno, ahí me empecé a decantar por eso, sin proponérmelo, te digo, fue naturalmente. Empecé a escribir ideas de novelas que después abandonaba, porque es muy difícil concluir un proyecto de una novela, de un libro extenso, de muchas páginas, de muchos capítulos. Digo, para una persona que es muy pequeña o preadolescente, era como un proyecto bastante Es grande. un montón. Eh, Sí, no, las iba abandonando, pero bueno, siempre estaba como mi intento, y me di cuenta que era un lugar de mucho placer para mí, de mucho disfrute, de mucha conexión conmigo misma, y nunca dejé ese espacio que era la escritura y de la mano de la lectura. Siempre que escribo tengo como a mano libros también. O sea, cuando me siento medio empantanada o cuando me siento abrumada de escribir, me voy a leer un ratito y después vuelvo, entonces van muy de la mano. De la mano. Justo me das pie para la siguiente pregunta, que es ¿cómo se te ocurren las historias? Si es por un personaje, por una imagen, o de dónde inician, más o menos. Eh, en realidad no he escrito tanto como para poder generalizar, digamos, no tengo tantas obras, ya sea publicadas o guardadas en la computadora, igual. Las ideas me vienen son una mezcla de lo que leo con lo que he vivido, con lo que escucho de otras personas. No tengo una gran imaginación en el sentido de que no se me ocurren cosas extrañas, extravagantes, alucinantes, que me vienen de la nada. En general, siempre son cosas que me despiertan en un momento determinado y puedo saber por qué, digamos, que tienen relación o con el libro que estoy leyendo, o con algo que me sucedió que vengo procesando durante mucho tiempo, o con una idea
que me proponen o que se dan una charla y después yo tomo la decisión de decir, bueno, esto me parece que va más para una novela, para un cuento, para un relato breve, como digo, bueno, una idea funciona más de una forma o de otra, pero siempre tienen una base, un disparador que lo puedo identificar, digamos, no es que mi imaginación vuela como si estuviese soñando despierta para cualquier lado, digamos. Y para alguien que no empieza o que quiere empezar está en sus primeros pasos, ¿qué le recomendarías vos que sería por dónde arrancar cuando vos que sos una escritora de ficción? ¿Cuál sería, bueno, entrar por ahí? ¿Puede ser un libro para vos, tipo inspirarte en un libro y salir o cómo sería? Para mí no existe la posibilidad en absoluto de escribir nada si no se lee muchísimo. O sea, si uno, para mí, esto es Sí, sí, totalmente sí. No, personal, obviamente, y esta es no es sesión de Carla, animales, o sea, ¿no? todo lo que viene acá es Carla. Sí. No, pero es como que otra persona puede decir, nada, nada que ver, bueno, ya está perfecto, pero para mí, lo que he comprobado también con muchísimas alumnas o alumnos de los talleres que yo doy de escritura, que se llama justamente Desbloqueo Escritor, no existe forma de escribir bien, entre muchas comillas, porque hay que definir después qué es eso, o de por lo menos concluir un proyecto o terminar sin tener muchísima lectura. Hay cosas que no te va a dar un taller, hay cosas que no te va a dar un don o o una cosa innata y que tienen que ver con la lectura, la posibilidad de jugar con la gramática, de romper las reglas de escritura, de poder visualizar y ver de qué hablamos cuando hablamos del ritmo de una escritura. Todo eso te lo da la lectura. No, no, para mí no existe otra forma. Y realmente si vos tenés la vocación y la pasión de escribir y lees mucho, van a venir esas ideas. Digamos, si hay una voluntad de sentarse a escribir y de concretar un proyecto de una obra, eh, y tenés la disciplina de sentarte, que es como la otra pata fundamental, teniendo mucha lectura van a venir esas ideas, porque en definitiva siempre estamos copiando a alguien y también hay quienes dicen que todos nuestros libros son una copia de nosotros mismos, ¿no? O sea, el segundo es una copia del primero y el tercero del segundo y del primero juntos, porque al final es como aprender a copiarnos bien de nosotros mismos y de otras personas que empezamos a tomar distintas cosas del estilo de lo que nos gusta leer y hacemos una voz propia que no es original en el sentido no de única, porque sí, por supuesto que es única, original en el sentido de que no se parece a nada en el mundo. Es medio imposible. Hay una Buscar construcción detrás, eso, ¿no? buscar eso sería muy frustrante, digamos. Entonces, me parece que realmente si hay un deseo, una vocación de escribir y todavía no apareció una idea muy concreta, la base es buscar las lecturas que nos Seguir enamoren leyendo. y Lee, 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 tomar lee. notas de ideas que nos dispare eso, digamos. De una. Y saber observar, que es algo que también hay un libro de Murakami y hay un capítulo que habla sobre la escritura, ¿no? Y dice de qué hablo cuando hablo de escribir, y él dice que hay que aprender a observar, buscar como la idea alucinante que a nadie se le haya ocurrido, también me parece como muy cruel para uno mismo, muy frustrante, muy imposible, hasta un poco egocéntrico, medio narcisista, como decir, a mí se me va a ocurrir algo que no se le ocurrió a nadie. La idea es agarrar una idea simple y contarla muy bellamente. Digamos, no, Genial. eso ya es Un un montón. 10. Para ahí empezás bien. O sea, sí, sí. Genial. Dentro de tu proceso creativo, ¿sos de planificar lo que escribís? ¿Sos de llevarte en el momento? ¿Cómo surgen tus libros? ¿Sos de la No, hiperplanificación con el Excel o ahí va o un poquito y un poquito? yo no planifico nada, nada de nada. Me gustaría, lo he intentado para ver si me funciona mejor, si me da una mano, si me ayuda a avanzar más rápido, pero la verdad es que ni siquiera se me ocurre cómo empezar a planificar un libro. O ¿Y los sea, si tuviese personajes que... con ficha o tampoco? No, nada, nada. Ah, bien, bien. Yo escribo, como decía Hemingway, escribo borracha y corrijo sobria. O sea, escribo como en un impulso medio verborrágico, vomitivo, de que
Me obligo a sentarme y escribir lo que venga y después corrijo. De hecho, estoy escribiendo un libro hace más o menos un año, empecé, y hay personajes o lugares que vuelven a aparecer bastantes páginas más adelante y los escribí en distintos momentos y no vuelvo a leer antes de escribir. Los escribí porque se me ocurrió una idea que venía con las... Porque bueno, tiene una estructura muy particular este libro que estoy escribiendo que es como de fractal. Y, y después cuando releo me doy cuenta que hay algunas pequeñas incoherencias, no son grandes, obviamente uno empieza a conocer a sus personajes y sería muy ridículo cometer una incoherencia totalmente descabellada que sea un personaje que nada que ver, digamos, que de ser un Sí. niño de golpe es un viejo y con Alzheimer, qué sé yo. Pero hay pequeñas cosas como que el lugar no coincide del todo con lo que yo me había imaginado en ese primer momento y entonces lo que antes estaba en un primer piso ahora de golpe como que tiene una visión a un patio que digo, no, pero este lugar no encaja, y voy corrigiendo una vez que ya está escrito, porque me parecen como cosas menores, eh, Mm. cosas muy corregibles, y que me frenaría mucho ponérmela a pensar antes de escribir. Me es más fácil corregirlas después, digamos. Eh, ¿Y momen- para vos? sí. No, no, sí, sí. Esto, pequeños momentos como que Mm. digo, uy, acá hace 2 páginas puse que hacía un frío de locos y ahora puse que había un sol cálido, como que pará, bueno, sí, puede haber un sol cálido en el invierno, pero ¿es esto lo que quería decir? Estoy pensando en el mismo momento, porque por ahí lo escribís con 2 meses de distancia Claro, y estás sí, sí. escribiendo y hay un frío de la hostia y lo escribís porque te vino bien. Claro. Y son cosas que no van al fondo de la trama, no cambian No, el no te sentido cambia total de la la historia. escena ni nada, son detalles que se Por pulen. su- por supuesto que si estuviese lleno de todas esas incoherencias, el texto fracasaría. Pero Sí, digo que obvio. sentarme a pensarlo antes, de antemano, y frenar mi proceso creativo por esas pequeñas cosas, no me parece a mí que valga la pena. Eh, Ok. yo en ese sentido voy mucho más intuitivamente y las cosas importantes, por supuesto que las recuerdo porque las elijo muy a conciencia, entonces no necesito anotarlas, digamos. De una. ¿Y para vos qué parte te resulta más difícil? ¿Como el inicio, el medio o el final? ¿Tipo arrancar la historia y ponerte a escribir el medio o tipo darle un cierre? O sea, No, todo me resulta re difícil. está bien, No, múltiples opciones. ¿Está bien? no, todo, o sea, todas las partes de la historia tienen su momento donde estoy frustrada, negada, no sé cómo empezar, una vez que empecé avanzo un poco, no sé cómo seguir, una vez que ya estoy re avanzada, ahora estoy cerca del final, no sé cómo ir hacia el final, o sea, ¿Tenés alguna pasa rutina de siempre por... escritura, tipo para enganchar ese ritmo o no? Yo siempre trabajo con clínica de obra. Ok. Siempre trabajo con una persona que lea y me corrija los textos a medida que voy escribiendo. No, no es un lector editorial o un lector beta ni nada de eso cuando ya terminé, sino que es una clínica que hago ininterrumpidamente. Yo ahora estoy trabajando con un escritor que, bueno, es bastante conocido, por ahí no tanto, no todo el mundo lo conocerá, pero tiene unos libros que son excelentes para mí, que es Julián López, que vive en Buenos Aires, lo hacemos por Zoom. Y yo con él me reúno todos los viernes a la mañana. Entonces, eso me obliga a mí a avanzar en algo todas las semanas. Porque además es una inversión de dinero que uno hace. O sea, es tiempo y es dinero. Yo me comprometo a tener una reunión con él como si fuese una sesión de psicoanálisis. Sí, sí, Es sí, mi sí. espacio, ya está definido un horario, un día fijo, y para mí ese es dinero que yo invierto en mi obra y me obliga a comprometerme en la semana para avanzar. Para mí esto es fundamental porque no quiere decir que yo todas las semanas avance con algo copado. No quiere decir Claro. que todas las semanas yo escriba 2 o 3 páginas que después quedan. Muchas veces en las semanas avanzo muy poco corrigiendo cosas puntuales o corrijo 4 veces las mismas cosas durante varias semanas o escribo cosas que me parecen una cagada, pero es necesario que yo me sienta a No, sí, escribir. sí. Aún aun cuando me parece una cagada. Y como yo soy muy hija del rigor y soy bastante vaga, en el sentido de que a mí me gusta mucho estar al pepe, me gusta mucho tirarme en el río a leer, no hacer nada, estar con mi perra. Si yo no tengo a alguien que me siga, tal vez pasarían 2 o 3 semanas y no agarraría el texto. Eventualmente lo terminaría,
Sí, sí, Hay sí. personas que tardan años en terminar una obra, nadie me apura a mí. Yo misma me apuro porque me da miedo la idea de que si no tuviese una clínica de obra, cuánto tiempo me llevaría sentarme, porque no tengo mucha disciplina. Entonces De una. encontré la forma de disciplinarme, digamos. Tal cual, es eso, es buscar la herramienta que necesitas para llevar la reescritura, la relectura y todo ese tema que es un trabajón también. Es muy linda la parte de escribir sola, pero eso también es trabajo. Entrando un poquito en las publicaciones y lectores, ¿cuál fue tu experiencia con las editoriales? Vos sos autopublicada, si querés contar un poquito sobre eso, cuál fue tu experiencia y qué le dirías a lectores que están como viendo esa posibilidad, pasarse a Yo escritores. tuve tres experiencias distintas. La primera fue una autopublicación, la segunda fue un contrato editorial tradicional, ¿No? pero que encubría un sistema casi de autopublicación. Para mí era medio una estafa piramidal, yo lo tengo, o sea, yo la verdad la pasé mal. La tercera es un contrato editorial tradicional, así que tengo como las tres visiones. Mi experiencia de autopublicación fue hermosa ¿Mm? porque yo soy licenciada en comunicación social en la Universidad de La Plata, trabajé siempre en medios, después viré hacia la comunicación institucional de empresas, me especialicé en marketing de servicio, entonces ya tenía una idea de que yo tenía que empezar a construir mi comunidad en redes para cuando pudiese empezar a posicionarme como escritora, o sea, todo ese trabajo. Y mientras escribía mi primer libro, la novela, yo empecé a construir la comunidad de Fermina Lectora en Instagram, ya proyectando que yo quería venderle mi libro a una comunidad que lea, que quiera leer, y no necesariamente, y no únicamente a mamá, tía, mejor amiga, que lo compran, no lo terminan nunca, te hacen la gauchada, lo dejan en la biblioteca. Entonces, teniendo ese objetivo muy claro, yo empecé a crear una comunidad. Cuando yo largo la preventa de la editorial, a mí me fue súper bien, para mí fue una experiencia hermosa. Yo decidí invertir también en mí misma, yo trabajé con clínica de obra, después contraté corrección ortogramatical, todo eso, y además largué una preventa para poder costearme la publicación con el gancho, digamos, de el envío gratis a todo el país. Lo que a mí me interesaba era que me compren el libro a través de Fermina y en la preventa, todos los que compraban en preventa tenían el envío gratis. Todo lo que fue Alto Valle de la Patagonia, desde Regina hasta Neuquén, Plotier y demás, todo en el medio, lo entregué yo en mi autito, casa por casa, entregando Está los bien. libros. Y después, bueno, por correo lo enviaba, obviamente. Y para mí fue una experiencia hermosa porque en ese momento la comunidad respondió súper bien. Yo en una semana vendí en preventa 120, 130 libros que me permitieron costear los 300 que hice. O sea, vos lo vendés a un precio más barato de lo que va a salir, pero no lo vendés al costo, lo vendés al Sí, doble, obvio. qué sé yo. Porque Sí, sí. salía 1.500 pesos hacerlo, yo lo vendía a 3.000. Y con eso pagué el doble de impresiones. Y después me moví mucho por las redes, por Instagram, y me fue bien con esa novela. Yo entendí que iba por ahí, es mucho trabajo, es mucha inversión también, porque yo invertí en pauta publicitaria en redes, bueno, moví contactos que tenía por haber trabajado en el Estado y en empresas en comunicación, tenía muchos conocidos periodistas, me hicieron notas, fue muchísimo laburo, autogestivo a full y muy dedicada. Después llegó el libro de cuentos, yo firmé contrato con una editorial, que no la voy a decir, pero está muy de moda ahora, mucha gente firma contrato con esta editorial de todo el país. Yo lo que veo es que están sacando autores como dos, tres o hasta cuatro por día. Ah, Te bien. hacen firmar te hacen firmar un contrato editorial tradicional, pero con muchos grises, está totalmente encubierto y lo que termina funcionando es que ellos solo imprimen lo que vos movés en la preventa. No hay esto, o sea, es una mentira, para mí es una autopublicación encubierta, yo la pasé muy mal, se demoran con todos los plazos, no cumplieron casi nada de lo previsto en el contrato en cuestiones de plazos, eh, muy desprolijo, a la gente que compró en preventa tardaron meses y meses en llegarle el libro, era muy No, difícil armar una presentación, bueno, fue horrible,
Y eso también me desmoralizó mucho porque uno trabaja muchísimo en su obra, la corrige, trabaja en su libro, y se me pinchó bastante. Y le pedí a la editorial rescindir contrato, o sea, yo firmé por 2 años. Cuando se cumplió el año, yo le hice un mail explicando todo lo que ellos habían incumplido y pidiendo la rescisión y me rescindieron sin ningún problema. Y ese libro quedó como ahí en stand-by. Algún día tal vez lo retomaré, pero bueno, quedó como medio mancillado, pobre, por todo esto. Y después llegó la tercera experiencia, que fue el contrato con Santa Editorial, que es una editorial nueva que surgió acá en Neuquén, de Francisla, pero que tiene mucha proyección nacional y, por supuesto, como con todas las cosas, tenés que moverte como loco, como desquiciado, y Francisla hace eso, se mueve mucho, promociona su editorial, milita a sus autores, milita las obras que edita, y lo que hizo fue una segunda edición de la novela de Mamá quería que yo fuese Miss Universo, que también es una Ah, mira. recontrapuesta porque ya la novela se había vendido bien. O sea, todas las Mm. personas que me conocían de la red social, de mi familia, de mis amigos, de mi ciudad natal, de todos ya la habían comprado. Entonces, fue una apuesta grande que ella hizo de firmar un contrato, que en este caso es de 5 años, lo firmamos el año, ¿qué digo el año pasado? Este año, en junio, y bueno, la edición En el es hermosa, 2025. la calidad, Junio. claro, en el 2025. La calidad es increíble, así que, y estoy súper contenta porque Francisla es muy militante de sus obras, de las obras que elige básicamente, que nadie la obliga y por algo las elegirá, pero en Ah, general sí. eh, las editoriales no se ponen tan al hombro, aun cuando serían ellas mismas las que ganan, no hacen ese trabajo. Entonces, está bueno porque te dan ganas a vos también de difundir. De hecho, presentamos el libro hace poco en Buenos Aires y La Plata y fue excelente, nos fue re bien. Te dan ganas como autor y editor, en este caso autora y editora, tirando para el mismo lado, eh, invirtiendo Sí, dinero a cumple veces propio, ¿no? como Del bolsillo. un rol más de agente literaria ella que de editorial. Porque si te Sí, acompaña sí, tanto, sí. te busca tanto, es como que le pone todo. Qué genia. Si tendrías que darle un consejo a alguien que está empezando, uno solito, ¿cuál sería? Em, para mí hay dos caminos que hay que elegir cuando estás empezando. Tomar la decisión de hacer una obra y esperar el tiempo que sea necesario, si confías en esa obra, para ganar un concurso, para conseguir un contacto en una editorial grande que te lea, porque la verdad es que las editoriales no te leen. La figura del lector editorial que debería existir en todas las editoriales para leer todos los manuscritos que llegan y hacer un filtro para el editor general, y todo eso no existe en muchas editoriales, ni siquiera se gastan en leer tu manuscrito, digamos. Previendo un poco toda esta frustración y esta situación dolorosa que pasamos quienes escribimos, podés tomar la decisión para mí de guardar tu manuscrito, preservarlo digamos, anotarlo en derechos de obra inédita para evitar plagios y presentarlo a concursos, que tampoco hay tantos, ¿no? Poner todas las fichas ahí, esperar y esperar y esperar y mandar a editoriales hasta que alguien alguna vez te conteste o autopublicarte. Esa decisión de autopublicarte, sabe lo que conlleva que te muevas mucho en redes sociales. Hoy en día no hay otra. O sea, para mí son las dos decisiones que tenés que tomar si terminaste una obra. O espero con una paciencia increíble a que alguien me lea, porque tengo mucha fe en esta obra y sé que la voy a romper, o me autopublico y le meto todo porque si no, no va a andar. O sea, no, si no le metes muchísimo laburo y presentaciones en ferias y difusión en redes, no va a andar. Ese sería mi consejo, que es para empezar como sin frustrarse, ¿no? Como teniendo claro que o me va a llevar mucha paciencia o me va a llevar muchísimo laburo para hacerlo yo con resultados más inmediatos y que dependan de mí. Y el otro consejo que yo siempre le doy a las personas que hacen mis talleres, ya sea de cualquiera de los de escritura que he dado, es que para mí eh, realmente es indispensable que si vos confías en tu obra y querés ser escritor o escritora, inviertas en vos. Tenés que contratar un corrector, tenés que
o hacer clínica de obra, o terminar la obra solo si tenés disciplina y lo podés hacer y tenés un buen ritmo y no tenés apuro, pero después contratar a un lector editorial o un corrector de estilo, digamos, hay que invertir, ¿sí? Porque perfecto no somos nadie y corregirnos nuestra propia obra es muy difícil. Ser críticos completamente con nosotros mismos es imposible. Nadie puede corregirse. Y darle a leer la obra a un amigo, la pareja, alguien que no es idóneo, tampoco sirve. O sea, puede decirte, buenísimo, sí, me atrapó, pero no puede ir al fondo de las correcciones que van a hacer que una editorial te mire o no te mire. Digo, las cuestiones de coherencia profundas, las cuestiones de ritmo, las cuestiones de tono, de registro, de incoherencias de registro de personaje, las cosas en las que se va a fijar una editorial no te las va a decir un amigo, una pareja. Entonces, para mí es fundamental tener en claro que si querés dedicarte al arte, ser un artista, como es ser un escritor o una escritora, tenés que invertir. El que primero tiene que invertir en tu obra sos vos. Igual. Y te voy a hacer la última pregunta, que es mi favorita, es si vos tenés algún animalito con el que escribís. Yo escribo con mi gata, pero capaz que vos tenés también, me parece, un acompañante de escritura. Yo tengo una perrija que es mi adoración, pero para mí no tiene nada que ver con mi escritura. ¿No? No, no, de hecho me molesta. Yo necesito estar muy sola. Si me puedo ir a un Fija. café donde nadie me conozca, no, yo soy muy dispersa, muy dispersa. Si la perra viene y me jode mientras estoy escribiendo, me empieza a dar culpa, uy, que la tengo que sacar, que la saqué poquito hoy, que quiere jugar y que yo estoy acá. No. Sí la amo, tengo Uy. una relación súper tóxica con mi perra, tóxica, tóxica, mal. Soy muy dependiente, no quiero ni irme de viaje ni de vacaciones porque no quiero dejarla a ningún lado, pero no tiene nada que ver con mi Nada escritura. que O ver. sea, es algo que yo vivo muy íntimo, no tiene que ver con nadie mi escritura, no. A mi pareja no le gusta cómo escribo, a mi padre tampoco le gusta demasiado, a mí me resbala totalmente, no, mi Perfecto. proceso como que no tiene nada de relación con mis seres queridos, es muy íntimo y sé que mi lector, mi lectora objetivo no son ellos. De una. Bueno, mil gracias por este rato que nos regalaste, por toda tu sabiduría y tu experiencia, nos va a servir un Ah, montón. sabiduría hace un montón. No, bueno, pero sí, hay mucho ahí que transmitiste y mucha experiencia, o sea, dijiste un montón de cosas súper importantes. Te agradezco muchísimo. ¿Tenés tus libritos ahí para mostrarlos? Sí, obvio, tengo. Esta es la autopublicación, la primera que Ah, hice de Mamá quería que yo fuese Miss Universo, ujú. que la verdad que es una calidad re buena. Yo me autopubliqué con, ay, me hago acordar a los TikTok, viste que se ríen, que muestran así con Sí. las manitos algo. Yo lo hice con la editorial de los Cuatro Vientos y a mí me fue súper bien. Yo la recomiendo para que investiguen si se están autopublicando, porque la distribuye en librerías del interior sin ningún costo extra y lo hace verdaderamente, porque yo he enviado gente a comprarla a La Plata, a Bahía y estaba. Y la calidad es muy buena, es excelente, trabajé re bien con ellos. Este es el libro de cuentos que tuvo un final un poco raro, con la editorial esta que les comenté, que para mí es un poco una estafa, ¿sí? No sé cómo llamarlo si no llamarlo estafa, es un engaño, no No fue lo es acordado. una edición tradicional como te la quieren vender, es una cosa Bien. híbrida eh, y que te va a estresar mucho. De hecho, por lo que vi en TikTok y demás, hay bastantes personas que están con carta documento, con demandas y demás. Entonces andan en Y esa. esta es la segunda edición de la novela con Santa Editorial, que es bellísimo, está hecho en los talleres Porter, tiene laca selectiva en algunos lugares, tiene una calidad, es bellísima la edición y le fue muy bien. La contratapa la escribió la escritora Valentina Vidal también, eso fue gracias a Francisla que lo consiguió. Y, ¿Nos y es podrías re decir linda, tu tiene, Instagram? Para sí, que te obvio, sigan. Fermina-lectora. Estoy en Perfecto. Instagram y en TikTok. Ah, bárbaro. Entonces te seguimos ahí. Bien, muchas gracias y que tengas un hermoso Gracias. día y bueno, vamos a ver tus obras y a leerlas. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Y éxitos, que sea un gran año también para vos. Éxitos en Sí, todo. tal cual, por un buen 2026. Chao, chao. Chau, chau, gracias.